con todos, somos el grupo número 6 y en esta oportunidad presentaremos el análisis de la obra El Tungsteno, escrita por César Vallejo, relacionándolo con el valor de la justicia. Este valor es importante porque nos permite convivir en respeto, igualdad y equidad, y si este valor no se practica, aparecen situaciones de discriminación, abusos de poder y desigualdades que afectan a las personas más vulnerables. Justamente en El Tungsteno, César Vallejo muestra cómo los indígenas y trabajadores eran explotados y tratados injustamente por personas que tenían poder económico y político. En esta obra el autor busca hacernos reflexionar sobre la importancia de defender nuestros derechos y de convivir en una sociedad más justa. A continuación presentamos una entrevista relacionada con este valor. Buenos días, en esta oportunidad nos encontramos con Eder Rodríguez y le vamos a realizar una breve entrevista para conocer la opinión de la ciudadanía sobre el valor de la justicia y las problemáticas que aún existen en nuestro país. Muchas gracias por brindarnos unos minutos de su tiempo, señorita. Y bueno, comenzando la entrevista, con la pregunta 1, ¿por qué cree que todavía hoy en día es tan difícil lograr que haya justicia en las zonas mineras o en el campo? Buenos días, gracias por esta pequeña entrevista. Respondiendo a tu pregunta, pues muchas veces en esas comunidades alejadas, ¿no? Y no reciben la misma atención que las ciudades. Además, en algunos casos los intereses económicos tienen más peso que los derechos de las personas. Ok, bueno, con la segunda pregunta, ¿por qué cree que en los lugares donde hay minería la justicia siempre parece favorecer al que tiene más plata? Bueno, pienso que en algunas empresas, ¿no?, tienen más influencia y recursos, mientras que en otras comunidades no encuentran no cuentan con el mismo apoyo para defender sus derechos. En eso hace que muchas personas sientan que no reciben un trato justo, ¿no? Ok, bueno, con la tercera pregunta, ¿por qué siente que las autoridades se olvidan de hacer justicia con las comunidades más alejadas o rurales? Porque muchas veces falta presencia del Estado. Las autoridades no siempre llegan a esas zonas para atender sus problemas y eso hace que las personas se sientan más abandonadas, ¿no? Ok, bueno, con la penúltima pregunta, ¿cree que hoy en día existe una justicia real para la gente que en el campo o es solo una promesa que, bueno, no se cumple? Creo que ha habido avances, pero todavía falta mucho, ¿no? Muchas personas del campo siguen esperando que sus derechos sean respetados y que las autoridades actúen de manera justa, ¿no? Ok, y bueno, como última pregunta, ¿ha pasado alguna vez usted por una situación parecida a la que sucedió en la novela o conoce a alguien que haya sufrido algún tipo de injusticia? Personalmente no he sufrido ninguna situación igual, pero sí conozco casos de personas que no fueron escuchadas, ¿no?, cuando reclamaban por sus derechos. Eso demuestra que la injusticia todavía existe y que es importante seguir promoviendo el valor de la justicia, ¿no? Ok, señorita, muchas gracias. Tal como lo acabamos de escuchar en la entrevista, nos deja claro la injusticia que sigue pasando hoy en día en las personas. Exactamente el mismo problema que denunció Vallejo en su obra El Tungsteno, que debido a la llegada de la empresa Mini Society, les arruina la vida a los obreros y a las horas de finca. Pasaron de vivir en paz a sufrir un montón de atropellos donde nadie paga por lo que hace. Básicamente por los intereses económicos de los de arriba, más que por los derechos de la gente. Muchas gracias. Como grupo llegamos a una tesis y sostenemos que la justicia en el tungsteno impulsa la lucha contra la explotación y la desigualdad social en el Perú, y para sustentarla contamos con 3 argumentos. Como primer argumento, podemos ver que en la novela Vallejo denuncia la explotación y el sufrimiento de los trabajadores, ya que son tratados como peones y son obligados a aceptar salarios injustos y condiciones inhumanas, y quienes intentan defender sus derechos son reprimidos o castigados por las autoridades. Como segundo argumento, también podemos visualizar en la obra que muestra cómo las autoridades apoyan a los grupos poderosos. Hay un personaje que es llamado el comisario Baldassari, quien colabora con la empresa minera en lugar de proteger a sus propios trabajadores. Esto evidencia la corrupción y el favoritismo que podemos ver que aún perseveran en la actualidad. Como tercer y último argumento, además de denunciar abusos, Vallejo también buscaba generar conciencia sobre la importancia de la justicia, la desigualdad y el respeto por la dignidad humana.
La novela nos invita a reflexionar sobre la necesidad de defender los derechos de los más vulnerables. En conclusión, en general de todo el tema, considero que el tungsteno muestra claramente las injusticias y abusos que sufrieron los indígenas y trabajadores a causa de la explotación y el abuso de poder. A través de esta obra, César Vallejo nos hace reflexionar sobre la importancia de defender la justicia, la igualdad y los derechos de todas las personas. Además, nos enseña que ninguna persona debe ser discriminada ni maltratada por su condición social o económica. Aunque la novela fue escrita hace muchos años, su mensaje sigue siendo actual porque todavía existen situaciones de desigualdad y abuso en la sociedad. Por ello, esta obra nos invita a ser más conscientes y a contribuir a la construcción de un país más justo e igualitario.